Bienvenido a Funcionario de Prisiones, el programa en formato audio que te acompañará en tu estudio para que consigas tu trabajo fijo como ayudante de instituciones penitenciarias. Junto a Kino y Juanle, creadores de funcionarioprisiones.com. Empezamos con derecho penal, son 10 temas, derecho penal. Esto sí es un poco más engorroso, complicado, pues porque si no se tienen nociones básicas de derecho. Tema 1, derecho penal. El derecho penal, concepto, contenido, fuentes, el poder punitivo del Estado, concepto y límite, las garantías penales y de la aplicación de la ley penal, el Código Penal español, estructura y contenido. Ese es el tema 1. El derecho penal pertenece al derecho público y regula los requisitos y límites del ejercicio punitivo del Estado. Ius puniendi, en latín. Es decir, tenemos que el Estado puede sancionar, de hecho, a través de sus jueces o tribunales puede imponer una pena privativa de libertad, con lo cual tiene un ejercicio punitivo, ius puniendi, para establecer sanciones. No solo hay privativa de libertad, también puede poner sanciones económicas, multas. Bien, el sentido puede ser objetivo, que es el conjunto de normas jurídicas que crea la legislación, es decir, eso es el objetivo. Estas son las normas jurídicas, esto es delito. Se tipifican los delitos y después está la subjetiva. El Estado impone medidas mediante sentencia judicial firme. Bien, sentido objetivo, las leyes. El subjetivo, la interpretación de las leyes que hacen los jueces o tribunales. Se necesita un autor para que haya delito y pena. Si no hay autor, no hay delito ni pena. Las medidas de seguridad tienen carácter preventivo. Bien, en cuanto al derecho administrativo, el derecho administrativo impone una sanción administrativa y no una multa penal. La sanción administrativa, derecho administrativo. El derecho internacional, pues por ejemplo, extradición, asilo, tratados internacionales y el derecho penal internacional. La ley crea delitos y penas. La ley penal material es la sanción punitiva y la ley formal emana del poder legislativo, concretamente de las Cortes Generales. El derecho internacional cobra validez al ser firmado por España y eficacia al ser publicado en el BOE. Es decir, la ley penal material, la sanción punitiva, la ley formal, la que emana del poder legislativo, es decir, el Código Penal, y el derecho internacional, España lo firma, ya cobra validez y la eficacia se produce cuando se publica en el BOE. ¿Qué es la analogía? La analogía solo se puede aplicar con los atenuantes, no con los agravantes, que son los que modifica el delito. La analogía solo con los atenuantes. La costumbre, pues, por ejemplo, los delitos de imprudencia o de diligencia debida, y la jurisprudencia es las sentencias emanadas de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Una sentencia emanada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo crea jurisprudencia entre los demás tribunales. Recordemos que el Tribunal Supremo es el órgano, el último órgano al que se puede reclamar. Entonces crea jurisprudencia y los demás tribunales pues se pueden abrazar a esa sentencia, aunque no esté recogida en la ley. Y la doctrina científica, pues, ¿no? Son las obras y los manuales de los juristas. ¿Qué límites ponemos al ius puniendi del Estado? Bueno, el Estado tiene titularidad exclusiva sobre su capacidad punitiva, no puede delegar en nadie. Hay una vinculación entre el derecho penal objetivo y la garantía jurisdiccional, que son los tribunales y jueces. El principio de legalidad de ley, imperio de la ley. Principio de reserva de ley. Solo las leyes orgánicas regularán derechos fundamentales y libertades públicas. Está la ley orgánica, que es la que regula los derechos fundamentales y las libertades públicas. El mandato de certeza, es decir, el legislador tiene que ser claro. Y el principio de non bis idem, también en latín, no castigar dos veces a la misma persona por el mismo delito. Non bis idem. Principios de intervención mínima. Pues hay una exclusiva protección de los bienes jurídicos, es decir, excluye los valores morales. Carácter de última ratio, el último recurso empleado. El carácter fragmentario protege solo los bienes jurídicos más importantes de los ataques más graves. La proporcionalidad entre los delitos y sus penas. Y un carácter humanitario. Garantía criminal. El delito debe estar tipificado en el Código Penal
para que sea delito. Si no, no se puede considerar. Eso es la garantía criminal. La garantía judicial, el tribunal es el único que puede dictar sentencia firme. La garantía penal son las penas establecidas por la ley y la garantía de ejecución lo que está prescrito por ley. Bien, concurso de leyes. El hecho realizado se puede incluir en la descripción de varios preceptos penales. Principio de especialidad. El asesinato engloba el homicidio. Consunción. Las lesiones producidas al matar quedan englobadas en el homicidio. Es decir, si se mata a una persona, pues las lesiones que se hayan producido antes de la muerte quedan englobadas en el delito de homicidio. Y de subsidiariedad es que existe una cooperación necesaria. En cuanto a la alternativa, pues el delito es más grave excluye al delito menor. Código Penal. Código Penal español se aprueba por la Ley Orgánica 10/1995. Recordemos que la Ley Orgánica es la única que puede regular derechos fundamentales y libertades públicas. Código Penal se aprobó por Ley Orgánica 10/1995 del 23 de noviembre y se publicó en el BOE el 24 de noviembre, un día después, del año 1995. Y entró en vigor 6 meses después. Título preliminar de las garantías penales y aplicación de la ley penal, artículos del 1 al 9. Título 1, general. Título 2, específico. Título 3, disposiciones adicionales. Tiene 11 transitorias, 7 finales y una derogatoria. El libro 1, el título 1, infracción penal. Título 2, responsabilidades de los delitos. El 3, de las penas. 4, medidas de seguridad. 5, responsabilidad civil. 6, consecuencias accesorias. El libro 2, delitos. Título 1, homicidio. 2, aborto. 3, lesiones. 4, lesiones al feto. 5, manipulación genética. 6, contra la libertad. 7, extinción de la responsabilidad criminal y sus efectos. 7 bis, trata de seres humanos. 8, libertad sexual. 9, omisión del deber de socorro. 10, intimidad, imagen e inviolabilidad del domicilio. 11, honor. 12, familia. 13, patrimonio. 14, hacienda. 15, trabajadores. 16, urbanismo y medio ambiente. 17, seguridad colectiva. 18, falsedades. 19, contra la administración pública. 20, administración de justicia. 21, constitución. 22, ya vamos por el 22, orden público. 23, traición al Estado para la defensa nacional. Y 24, contra la comunidad internacional. ¿Qué novedades introduce este Código Penal aprobado por la Ley Orgánica 10/95? Se adapta, mejor dicho, a lo establecido en la Constitución de 1978. Incorpora las medidas de seguridad, establece la edad penal en los 18 años, clasificación tripartita de la infracción penal, suprime la redención de las penas por trabajo e incorpora nuevas figuras delictivas. Modificaciones a este Código Penal. Pues la Ley Orgánica 15/2003 establece la pena mínima de prisión, que pasa de 6 a 3 meses. Y la pena de localización permanente pone un límite de 5 años entre las penas graves y las menos graves. La suspensión por drogadicción, es decir, o un fuerte alcoholismo, cualquier dependencia a cualquier sustancia, esa suspensión pasa de 3 a 5 años. Especifica bastante más la pornografía infantil y las penas impuestas a un reo no habitual se pueden suspender por trabajo en beneficio de la comunidad si no superan los 2 años. Es decir, un reo que no es habitual, condenado a una pena privativa de libertad inferior a 2 años, puede ser sustituida o suspendida por una TBC, trabajo en beneficio de la comunidad. La Ley Orgánica 5/2010 trata de armonizar la Unión Europea, ¿vale? ¿Con qué? Pues la libertad vigilada, el tráfico de órganos humanos, el acoso laboral e inmobiliario, esto es muy, muy, muy interesante. Penas superiores a 5 años por delitos sexuales contra menores de 13 años deberán cumplir la mitad de la condena para acceder al tercer grado. La Ley Orgánica 1/2015 reforma el Código Penal. ¿En qué? Pues introduce la prisión permanente revisable, hace frente a la corrupción en la administración pública, suprime las faltas y permite incluir el perfil del condenado en una base de ADN. Otra modificación, Ley Orgánica 8/2021, de protección de la infancia y de la adolescencia. La prescripción de los delitos graves contra menores de edad comenzará a contar cuando la víctima cumpla 35 años.
Se elimina el perdón de la persona ofendida como extinción de la responsabilidad criminal y modifica el tipo agravado de agresión sexual a menores y su prostitución. Se evita la impunidad de conductas inapropiadas con menores mediante medios tecnológicos. La ley penal en el espacio y el tiempo. Ámbito temporal. Vigencia formal. Solo las leyes puedan derogar a otras leyes. La única forma de derogar una ley es con otra ley. Y lo más normal es que entren en vigor a los 20 días de publicarse en el BOE, salvo que se indique lo contrario en la misma ley. La vigencia material se aplica a los hechos producidos durante su vigor. Cuando la ley entra en vigor es cuando se pueden aplicar a los hechos que se han producido durante la misma. Y retroactividad de la ley. Eso protege al artículo 9.3 de la Constitución española. Es decir, solo tendrá carácter retroactivo si beneficia al reo. Con lo cual, si se aprueba en el año 2015, imaginaos, un delito X, antes del 2015, si alguien ha cometido ese delito X, no podrá ser juzgado. Y retroactividad de la ley solo será retroactiva si beneficia al reo. Soberanía estatal. Pues la soberanía estatal incluye todo el territorio, el espacio aéreo, las embajadas y 12 millas náuticos desde la bajamar. Lógicamente hay excepciones a esta soberanía estatal. Las excepciones a la extensión de los delitos cometidos por ciudadanos extranjeros para evitar que el estado de nacionalidad sea refugio de impunidad. Es decir, si alguien comete un delito y se va a su país, pues que no quede ese delito impune. Con lo cual, pues se impone una querella ante los tribunales españoles o el Ministerio Fiscal. La protección y la defensa, delitos contra el Estado y delitos cometidos por ciudadanos fuera del territorio. Por ejemplo, traición al Estado, delito contra la corona, bien contra el príncipe de Asturias o contra el rey, un atentado, una falsificación de moneda, una falsificación de firmas de ministros, atentados contra la autoridad de funcionarios públicos españoles, se podrán perseguir por la justicia española fuera de esa soberanía estatal. Justicia universal. La justicia universal es un concepto novedoso y bueno, pues que se trata de que crímenes como genocidio, crímenes de lesa humanidad, de tortura o de terrorismo o pertenencia a una organización criminal no, puedan ser perseguidos más allende de las fronteras, ¿no? Una violencia contra las mujeres, violencia doméstica, trata de seres humanos, falsificación de productos médicos, no serán perseguidos cuando se haya iniciado un procedimiento en un tribunal internacional o en el estado donde se produjeron los hechos. Es decir, si ya se ha abierto un procedimiento por cualquiera de estos delitos de lesa humanidad, bien en el estado donde se produjeron o por un tribunal internacional, pues no será perseguido por los tribunales españoles. Extradición. ¿Qué es una extradición? Se define como la entrega de un delincuente de un estado a otro que lo hubiera reclamado para juzgarle. Regulado por la LECRIM, Ley de Enjuiciamiento Criminal, los artículos 824 al 833. Precisa un auto motivado o sentencia firme. Siempre la extradición necesita un auto motivado o sentencia firme. Los fiscales de las audiencias o el Tribunal Supremo solicitan al juez que proponga al gobierno solicitar la extradición. Esto es importante. Los fiscales de las audiencias, puede ser una audiencia provincial, puede ser una audiencia nacional, los fiscales o el Tribunal Superior solicitan al juez que proponga al gobierno solicitar la extradición. Esto queda exclusivo para delincuentes españoles refugiados en un país extranjero. Españoles que atentaron contra la seguridad exterior del Estado y se han refugiado en otro país distinto en el que delinquieron. Extranjeros que deben ser juzgados en España y han huido a un país del que no son nacionales. La extradición activa lo solicita el tribunal que conozca la causa. Y si es un juez de instrucción, cabe recurso de apelación mediante suplicatorio del Ministerio de Justicia. En su caso, el titular, el ministro. Extradición pasiva. Un país entrega al otro un delincuente por el principio de reciprocidad. La pena de prisión no puede ser inferior a 1 año de cárcel o la medida de seguridad a 4 meses. Es decir, para que se produzca la extradición pasiva, la sentencia debe de ser superior a 1 año
Y si es una medida de seguridad, superior a 4 meses. ¿Cómo es el procedimiento de extradición? El ministro de Justicia recibe la solicitud. En 8 días, plazo máximo de 8 días, debe enviar su opinión al gobierno sobre si procede o no procede. El gobierno decidirá en 15 días. Y si con esa decisión lo remite al juzgado central de instrucción, que el juzgado central de instrucción está en la sala de lo penal de la Audiencia Nacional. La interpretación de la ley incluye el contenido y el alcance. Las personas que autentifican son los legisladores, los tribunales jurisdiccionales y los manuales de los juristas respecto a la doctrinal. Así que, bueno, pues con esto ya hemos visto el tema 1 de Derecho Penal. Y pues como siempre os digo, esto depende única y exclusivamente de vosotros. Aquí no hay más capacidad que la vuestra. Así que es hora de tomarlo en serio y de aprobar unas oposiciones para que os cambie la vida. Muchísimas gracias.